Es un dispositivo semiconductor que posee tres terminales, de ahí que se indica que es triterminal. A diferencia del diodo semiconductor, posee un terminal de control y este control puede ser realizado a través de tensión o de corriente. Esto depende del tipo de transistor que estemos utilizando. Eh, Específicamente su funcionamiento se basa en dos uniones tipo PN y el funcionamiento en régimen permanente nos permite desarrollar compuestos de los circuitos digitales que poseen comportamiento binario. El terminal de control corresponde a este elemento que se ubica, por decirlo de alguna manera, en el centro del dispositivo, considerando que la corriente circula desde A hacia B. Se crea una caída de tensión que llamamos VAB, y entre el terminal de control y tierra tenemos una tensión que sería la tensión de control, la cual tiene asociada una corriente de control. La gráfica acá muestra tres curvas, una de color verde, una de color azul y una de color rojo. Estas tres gráficas lo que están representando es el comportamiento del transistor para un mismo voltaje, con diferentes corrientes. El subíndice Q nos indica que corresponde a la zona de operación del transistor. Por eso es que está VQ y las correspondientes IQ. Por lo tanto, los puntos que acá se indican corresponden al punto Q de operación del transistor. Los transistores bipolares BJT basan su comportamiento en la corriente, en el intercambio entre electrones y huecos que se produce en los materiales semiconductores que se utilizan. Y la magnitud de control es la corriente. Pueden ser básicamente dos tipos, NPN o bien PNP, dependiendo cómo se agrupen los materiales. Y los transistores de efecto de campo o FET se basan en el campo eléctrico y su influencia en el comportamiento de los electrones. La magnitud de control es una diferencia de potencial y la corriente solamente corresponde al movimiento de electrones o huecos, no de ambos, según el tipo de transistor FET que se esté utilizando. Los FET-MOS pueden ser de canal tipo N, electrones básicamente, o de tipo P, donde predominan los huecos. Los JFET no vamos a entrar en detalle con ellos. Y definitivamente los transistores OJT, que corresponde al tercer tipo de estos componentes semiconductor, no lo vamos a ver en nuestros estudios. Los transistores bipolares, como mencionábamos anteriormente, se controlan mediante corriente. Vamos a identificar en él tres terminales conocidos como base, que corresponde al terminal central y es desde donde se fija la corriente que controla el dispositivo. Vamos a tener un terminal que se conoce como emisor, que dependiendo del tipo de transistor que sea, va a corresponder al donde llega la corriente que está siendo controlada. Y tenemos un tercer elemento, un tercer terminal, que es el colector, que para el caso de esta muestra sería desde donde nace la corriente. Entonces, por lo tanto, aquí podríamos decir que tenemos base, colector y emisor. Estos tres terminales son independientes, así se trata de un material tipo PNP o un material tipo NPN. En ambos casos vamos a tener que la corriente que la corriente que circula entre colector y emisor es función del voltaje aplicado entre sus terminales
y de la corriente de control. Vale decir, la corriente I que está indicada aquí va a depender su magnitud del voltaje VA que tenemos aplicado entre los terminales colector-emisor y de la corriente que estemos dejando pasar a través de la base. Los transistores bipolares ya hemos indicado que pueden ser de tipo NPN o PNP. Por este motivo es que vamos a tener dos símbolos dependiendo del tipo que se trate. Sin embargo, siempre el sentido de la flecha del terminal emisor va a estar dado desde el material tipo P al material tipo N. Teniendo en consideración esto, tenemos que el transistor NPN va a estar hecho con los materiales N en el colector, P en la base y N en el emisor. Mientras que el transistor PNP es material tipo P en el colector, tipo N en la base y tipo P en el emisor. Antes de analizar el comportamiento de los transistores bipolares, debemos tener claridad en que se relacionan 6 magnitudes: corriente colector, corriente de base, corriente de emisor, voltaje entre base y emisor, voltaje entre base y colector y voltaje entre colector y emisor. Bastan solo 2 ecuaciones para poder comprender el comportamiento de este dispositivo y a continuación se muestra el convenio utilizado para el sentido de las corrientes y signos de las tensiones. Para un transistor NPN vamos a tener que siempre la corriente en la base entra hacia ella, la corriente de colector baja a través del colector para salir por el emisor. Vamos a tener que la polaridad del voltaje o caída de tensión entre colector y emisor, vale decir VCE, está dado con el positivo en el colector y el negativo en el emisor. Así también tenemos que el voltaje base emisor, el positivo está en la base y el negativo está en el colector. Y finalmente, el voltaje o caída de tensión entre base y emisor, el positivo sigue siendo en la base y el negativo en este caso está en el emisor. Respecto al transistor PNP, tenemos que cambian los sentidos de las corrientes y los sentidos también de las polaridades de las caídas de tensión, quedando que la corriente entre emisor y colector va justamente de esta forma, desde el emisor hacia el colector, y la corriente de base va saliendo de la base del transistor. El voltaje o caída de tensión emisor-colector, ahora el positivo está en el emisor y el negativo está en el colector. El voltaje colector base establece que el negativo está en la base, el positivo en el colector. Idem para el voltaje emisor base. Negativo para la base, positivo para el emisor. Para determinar las ecuaciones de comportamiento de los transistores, vamos a analizar un transistor tipo N, P, N. Esto quiere decir que la corriente va desde la base hacia el emisor y por eso en el símbolo está establecido de esta manera. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos una resistencia de base,
una resistencia de colector. En el emisor no vamos a considerar resistencia alguna. Tenemos una fuente de alimentación conectada a la base y una fuente de alimentación conectada al colector. Los sentidos de las corrientes son los que mencionamos anteriormente, al igual que las polaridades de las caídas de tensión. Sin embargo, acá podemos establecer que en esta configuración el voltaje de salida, comúnmente llamado VO, corresponde al voltaje colector-emisor, vale decir, VO es igual a voltaje colector-emisor. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos establecer una medición indicando que entre este punto y tierra vamos a tener VO, que es el mismo que existe entre colector y emisor. Para comenzar el análisis veremos cómo se obtiene la corriente de emisor. Al ver la figura, tenemos que la corriente de emisor está formada por una parte de la corriente de base y la corriente de colector. Como ambas corrientes van en dirección del emisor, se considera la suma de ellas. El voltaje base emisor, que estaría en esta ubicación, corresponde a la diferencia de caídas de tensión entre el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor. El voltaje base colector corresponde a la diferencia entre voltaje base emisor y base colector. El voltaje suministrado por la fuente a la base es igual a la caída de tensión en la resistencia RB, dada por IBRB, más la caída de tensión que existe entre base y emisor, correspondería a esta malla. El voltaje de colector, que es el que estamos aplicando externamente, vamos a tener que es igual a la caída de tensión en la resistencia RC, dada por ella, y la corriente que circula a través de ella, que sería IC. RC por IC nos da la caída de tensión en esa resistencia, más la caída de tensión que existe entre el colector y el emisor. En el caso de la corriente de colector, IC depende o es función de el voltaje colector emisor, es decir, esta caída de tensión, y la corriente de base que está controlando su flujo. Por eso es función de ambos elementos. Y la corriente de base IB, que depende de el voltaje caída de tensión entre base y emisor, y la caída de tensión entre colector y emisor. Los transistores bipolares tienen dos curvas características. La primera de ellas es la que representa la corriente de base, que como vimos anteriormente es función de la caída de tensión entre base y emisor y la caída de tensión entre colector y emisor. Sin embargo, debido a que la caída de tensión entre colector y emisor tiene poca influencia, para el análisis se simplifica quedando que la corriente de base es función directa de la caída de tensión entre base y emisor. Para esto tenemos una serie de curvas que están formadas por los parámetros voltaje base emisor y corriente de base. Si las vemos, tienen un comportamiento exponencial, dadas propios por el hecho de ser un dispositivo semiconductor. Si nosotros analizamos al lado derecho la
curva de color azul correspondería a la curva representante en las condiciones ideales de comportamiento del transistor. La siguiente curva característica es la que representa el comportamiento de la corriente de colector, que es función directa del voltaje colector-emisor y de la corriente de base. Acá tenemos representado en el eje horizontal el voltaje corriente emisor y en el eje vertical la corriente de colector. Y las curvas que están acá indicadas de diferentes colores corresponden a distintos valores que toma la corriente de base. Podemos apreciar que todas tienen un comportamiento no lineal, teniendo siempre una zona que es más alta, después decae para quedar después en un régimen permanente. Acá podemos apreciar que la corriente de colector está influenciada de fuerte manera por la corriente de base que se aplique y del voltaje colector emisor que también obtengamos debido a este control. Se hacen distintas gráficas considerando 20, 40, 60, 80 y 100 microamperes. Sin embargo, el voltaje obtenido va a ser en un rango para esta explicación entre 0 y 10 volts. O sea, con una pequeña corriente podemos manejar tensiones relativamente altas. Y por otro lado tenemos que las corrientes de colector va desde 0 a 12 miliamperes. Entonces ahí adquiere relevancia el uso del transistor, donde podemos ver que con corrientes muy bajas aplicadas en la base ya podemos controlar ciertos niveles considerables de potencia. En un transistor podemos definir 4 posibles polarizaciones, tanto para la unión base-emisor como para la unión base-colector. Para la base emisor vamos a tener la configuración polarización inversa, polarización inversa, polarización directa, polarización directa. Y la unión base-colector, polarización inversa, polarización directa, polarización inversa, polarización directa. La polarización relativa determina quién funciona como emisor y como colector. Por eso, para poder distinguir quién es emisor y quién es colector, hay que estar bastante claro en qué tipo de polarización estamos. A nivel físico, el emisor y el colector no son iguales, hay diferencias entre ellos. Y en el funcionamiento directo o normal para un transistor NPN, vamos a tener que el voltaje base emisor es mayor al voltaje base colector. No olvidar, transistor NPN, estaríamos en esta configuración, colector, emisor, base, voltaje, ahí más menos, vamos a tener voltaje base emisor y vamos a tener acá más menos voltaje base colector. Esto es para el funcionamiento directo. Y para el funcionamiento inverso, para el mismo transistor, vamos a tener que el voltaje base emisor es menor que el voltaje base colector. Entonces, dependiendo de los niveles de tensión que nosotros tengamos y de la comparación que hagamos, vamos a tener polarización directa de P o bien polarización inversa, IP. Habitualmente el funcionamiento de los transistores de forma directa. Y vamos a definir 3 zonas de funcionamiento: corte, región activa y saturación,
que vamos a detallar a continuación. En el estado de corte o zona de corte para un transistor bipolar, vamos a tener que tanto la base emisor como base colector están polarizados de forma inversa. Esto implica que el voltaje base emisor debe ser menor o igual a 0,7 volt y que el voltaje base colector también va a ser menor o igual a dicha tensión. Sin embargo, se suele comprobar que solo el voltaje base emisor es menor a 0,7 volt o 700 milivolts. En polarización inversa no circula corriente, por lo tanto la corriente de colector es igual a 0 amperes, la corriente de base es igual a 0 amperes, por lo tanto IE o corriente de emisor también van a ser 0 amperes. Y de esta forma podemos resumir que la condición está dada porque voltaje base emisor sea menor o igual a 0,7 y que en las ecuaciones vamos a tener que la corriente colector es 0 y la corriente de base es 0. En la región activa normal, la unión base emisor debe polarizarse de forma directa. La unión base colector debe ser polarizada en forma inversa. Acá tenemos solo una unión en polarización directa. Sin embargo, se consideran ambas corrientes, con lo que tenemos que considerar que la corriente de base sea mucho menor a la corriente de colector. Estando la unión base emisor en polarización directa, tenemos que se nos genera una nueva ecuación, dado que el voltaje base emisor debe ser igual a 700 milivolts. Analizando las curvas características del transistor se nos genera otra ecuación, de la cual podemos concluir que existe una relación matemática entre la corriente de colector y la corriente de base, que le llamamos beta, conocido como ganancia de corriente, que como la ecuación lo establece, está dado como el cociente entre la corriente colector y corriente de base. El valor de beta depende de cada transistor, sin embargo nosotros lo consideraremos igual a 100. Verificando la zona implica comprobar que la unión base-colector está polarizado de forma inversa. ¿Cómo lo comprobamos? Midiendo que el voltaje base-colector sea menor o igual a 0,7 voltios. No, y esto es importante, no 0,7 voltios como lo vimos de forma aislada. Un equivalente para esto es medir el voltaje colector-emisor, el cual debe ser mayor o igual a 200 milivolts. De este análisis podemos deducir que se debe cumplir la condición que la caída de tensión entre colector y emisor sea mayor o igual a 0,2 volt y de esta forma obtener la ecuación que nos indica que el voltaje base emisor es igual a 0,7 volt y que la corriente de colector respecto a la corriente de base nos va a dar un valor beta. Acá tenemos el circuito equivalente para el transistor en zona activa. Esto es considerando el circuito que ya habíamos visto anteriormente, que era con un transistor NPN y donde teníamos los respectivos elementos circuitales, vale decir transistor, resistencias, fuentes de alimentación. Y esto nos queda de la siguiente manera. Tenemos ahí y ahí. Prácticamente es eso.
acá tenemos nuestro Vin, tenemos la base, el emisor y el colector. Aquí está RB, acá está RC, y tenemos acá la caída de tensión más menos BCE. Acá aparece una fuente de corriente dependiente que depende, valga la redundancia, directamente del valor de beta, que es la ganancia de corriente. Entendemos como la ganancia G a la diferencial del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, o en otras palabras, a la variación del voltaje de salida con la variación de la entrada. En zona activa se debe cumplir que la corriente de base va a ser igual al voltaje de entrada menos 0,7 dividido en la resistencia de base, que la corriente de colector debe ser igual a beta veces la corriente de base, que el voltaje de salida debe ser igual al voltaje continuo aplicado en el colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector, que si reemplazamos el equivalente de la corriente de colector podemos obtener esta expresión. Al obtener estas ambas expresiones, una que está dada para BO y otra de donde podemos obtener BI, podemos deducir que la ganancia va a ser igual a menos beta veces resistencia de colector dividido por resistencia de base. El estado de saturación para un transistor bipolar se da cuando se encuentran polarizados de forma directa las uniones base emisor y base colector. Las corrientes en las uniones vamos a tener que la corriente de base es mayor que en los casos anteriores. Al estar ambas uniones en polarización directa, vamos a tener que el voltaje base emisor debe ser igual a 0,7 volt y que el voltaje colector emisor debe ser igual a 0,2 volt. Y a partir de esto se puede comprobar que la ganancia de corriente va a ser mucho mayor o igual a la relación entre corriente de colector y corriente de base.